El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar, que se dedica a la atención de pacientes y familiares de personas diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar. Brinda atención terapéutica impartida por profesionales en psicología clínica y psiquiatría mediante terapia grupal e individual. Hoy conversaremos sobre este tema con el director ejecutivo de esa fundación, Carlos Grutter. ¿Cómo está? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Don Carlos, qué bueno tenerlo por acá. Me disculpo, ¿cómo se pronuncia su apellido? Grutter. Bueno, don Carlos, cuéntenos de qué trata esta fundación, ¿hace cuánto lleva acá? A ver, mira, la fundación se creó aproximadamente hace como 11 años, en el 2008, y se creó como una necesidad porque se veía que la bipolaridad no estaba bien cubierta por los sistemas de salud. Y también entendiendo que es un trastorno que es de muy difícil manejo. La mayoría de la gente no conoce lo que es la bipolaridad, o si lo conocen muy poco sobre lo que es la bipolaridad en sí. Uh-huh. Esto parte con un grupo de amigos que estaban relacionándose con familiares que tenían bipolaridad, y esta condición, al ver que no había una solución de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social para un tratamiento efectivo, decidieron fundar esta organización. Don Carlos, cuéntenos qué es esto de trastorno bipolar. A veces escuchamos hablar sobre este tema, pero a veces carecemos como de esta información tan valiosa. A ver, la bipolaridad es un trastorno del ánimo que consiste en una alteración en los estados anímicos, donde la persona pasa de episodios de la normalidad a episodios de una hipomanía o de una manía. ¿A qué me refiero con esto? Hay una alteración en la forma en cómo se va percibiendo la realidad y en el cómo yo voy enfrentando las cosas. Hay un aumento excesivo en el ánimo, puedo empezar a tener comportamientos bizarros. ¿A qué me refiero con bizarros? Comportamientos extraños, puedo creer que soy capaz de lograr cosas, puedo tener gastos excesivos pensando que lo que estoy haciendo está bien o es lo normal. Uh-huh. Y después de pasar este pico anímico, puedo empezar a descender mi estado de ánimo hasta caer en una depresión, y una depresión profunda, en el cual la vida pierde completamente el sentido. Se piensa que alrededor del 15% de los pacientes con bipolaridad terminan en suicidio en su fase depresiva. ¿Cómo detectar si uno es, digamos, una persona bipolar? ¿Cómo detectarlo? También interesante pregunta. Lamentablemente, con el concepto de la bipolaridad, o para poder hacer un diagnóstico de bipolaridad, es bastante complejo, ya que las estadísticas muestran que para hacer un diagnóstico acertado, el promedio de tiempo se da entre 8 y 10 años. ¿Por qué? Porque la gente cuando consulta, no consulta cuando está en hipomanía o cuando está en manía. Uh-huh. La gente consulta cuando está en depresión. Y al consultar cuando están en depresión, y si no se hace una muy buena entrevista clínica, viendo toda la parte genética, consultando acerca de variaciones en el estado de ánimo o sobre familiares que hayan tenido síntomas similares, se tiende a diagnosticar solo como una depresión. Y el gran problema de diagnosticar como una depresión es que se les da antidepresivos sin un medicamentos complementarios, como por ejemplo son los estabilizadores del ánimo, y este antidepresivo, claro, empieza a atacar la depresión, pero puede voltear ya una vez que la depresión se supera a fases maníacas. Otro gran problema que hay es que muchas veces los pacientes que están experimentando manía sin un tratamiento adecuado pueden desarrollar una psicosis maníaca y caen obviamente en el hospital psiquiátrico y se les diagnostica como esquizofrenia, que es la peor enfermedad mental que puede existir, porque es una enfermedad que el tratamiento es solo de contención, o sea, se le da fármacos para mantenerlo estable, para poder mantener su psicosis, pero cada brote psicótico lo va deteriorando. En cambio, con la bipolaridad es un periodo de tiempo y después se vuelve a la normalidad. Una persona con bipolaridad puede tener una vida completamente normal si tiene un tratamiento adecuado.
Ok, también recordarles que estamos en transmisión vía Facebook Live por la radio 870 UCR. Ahí pueden realizar comentarios, dudas o sugerencias sobre esta temática, la bipolaridad. Estamos hablando con esta fundación el día de hoy que trabaja con personas para brindarles una mejor calidad de vida. Exactamente. Y justamente me surge una duda hablando de este tema del diagnóstico y demás, y es si se puede padecer en cualquier edad. A ver, mira, la bipolaridad se puede presentar a cualquier edad. Ahora, la estadística nos dice que, como casi todos los trastornos mentales, se empiezan a desarrollar o se empiezan a mostrar más en la adolescencia. O sea, entre los 15 y los 25, los 27 años, es cuando ya se empieza a mostrar efectivamente esto. Pero sí se ha visto que hay niños que muestran bipolaridad, o gente que ya en su fase adulta, sobre los 40 años, ya pueden tener, por ejemplo, una manía psicótica o una depresión psicótica, y que estudiándolos un poco más, es gente que durante toda su vida ha tenido algún tipo de alteración o se ha manejado de una manera media particular con el resto de las personas. Por lo general tienden a tener mucho conflicto en sus relaciones. Qué interesante. También es otro punto que usted acaba de acotar, y es el tema de que puede ser hereditario, se puede heredar. Exactamente, o sea, eso dentro de los orígenes o las causas de la bipolaridad, lo que más se ha comprobado es que efectivamente tiene un componente genético. O sea, los hijos de padres que tienen bipolaridad o nietos de personas que han tenido bipolaridad tienen una mayor probabilidad de desarrollar la bipolaridad. Ahora, la bipolaridad afecta al 1,5% de la población. O sea, estamos hablando de un trastorno mental que sí, que uno puede decir el 1% de la población, 1,5% de la población no es tan alto, pero si sacamos a grandes números las estadísticas, si Costa Rica tiene un promedio de 5 millones de habitantes, el 1% de 5 millones son 50.000 personas que podrían estar padeciendo la bipolaridad en este minuto, de las cuales muchos de ellos no tienen un tratamiento, no tienen una intervención, y están teniendo conflictos en sus trabajos, están teniendo conflictos en sus relaciones familiares. Y bueno, y aquí es algo que es muy necesario poder atacar como país, como sociedad. Qué difícil cuando dentro de los mismos profesionales en salud no tienen como una respuesta adecuada ante una situación como esta que usted dice, puede terminar aquí o allá, o incluso hasta en la muerte de la persona. Entonces también entender que es importante tener un grupo interdisciplinario. Exactamente, es muy importante. Antiguamente se pensaba que la bipolaridad como trastorno mental era necesariamente trabajado exclusivamente por la psiquiatría y por la medicación. ¿Por qué? Porque efectivamente la bipolaridad es un desequilibrio en la recaptación de ciertos neurotransmisores. O sea, en palabras sencillas, es como si se produciera un cortocircuito a nivel de las neuronas. Y al dar la medicación, ese cortocircuito se debería regularizar y la persona debería estar normal y funcionar normalmente. El problema es que nosotros, como seres humanos, somos consecuencia de nuestra historia desde el día que nacimos. Y si nosotros hemos funcionado permanentemente con este cortocircuito, sin un tratamiento adecuado, hemos tendido a solucionar y a relacionarnos con las personas de esta manera, por mucho que a mí me den la medicación, yo voy a seguir relacionándome con el mundo de esta manera alterada. ¿Por qué? Porque yo soy así, porque es mi manera de ser, porque me tienen que entender. Y por eso es tan importante la intervención terapéutica, la intervención hecha por la psicología, porque de esa manera la persona aprende a reconocer cuáles son los factores desencadenantes de su emocionalidad alterada, aprende a controlarlo también. Y eso se hace mediante la psicoterapia, no se hace mediante la toma de medicamentos, porque la toma de medicamentos lo que hace es aplacar un poco la emocionalidad, pero yo sigo siendo un ser emocional, porque los seres humanos somos seres emocionales. Todos los seres humanos pasamos por alteraciones de nuestro ánimo, todos los seres humanos a veces amanecemos muy contentos y hay otros días que amanecemos odiando al mundo, y eso es parte de la normalidad. Pero el problema con la bipolaridad es que esa variación en el estado de ánimo se eleva a la potencia, se eleva a 10, se eleva a 20. Y es por eso que se trae el conflicto. La medicación no te va a solucionar esa impulsividad.
esa impulsividad, esa toma de decisiones erradas, se logra controlar mediante la terapia. Y efectivamente, y particularmente con la terapia grupal, que es conocer a otras personas que padecen la misma condición y empezar a entender que lo que les pasa a ellos es algo que no es exclusivo. Se empiezan a compenetrar con los compañeros y empiezan a entender su condición. A mí no me gusta hablar de enfermedad, a mí me gusta más hablar de una condición crónica. ¿Por qué una condición crónica? Porque esto es algo que te va a acompañar toda la vida. Es tal como si una persona fuese diabética, que tiene que tomar, que tiene que inyectarse la insulina, o una persona que tiene hipertensión, que tiene que estar tomando el hipertensivo. Si no lo toma, ¿qué sucede? La persona que tiene bipolaridad necesita permanentemente estar en un control para aprender a manejar su desequilibrio emocional, para poder aprender a manejar esta mala toma de decisiones muchas veces, o estas depresiones. Fundamental para esto, controlar los ciclos de sueño, controlar el estrés. Difícil controlar el estrés en los tiempos en que vivimos, pero hay maneras para aprender a controlar el estrés. Conversar, hablar, informar a la familia sobre lo que les está sucediendo. Eso es lo más importante para trabajar con la bipolaridad. El día de hoy estamos hablando con la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar, y es que cuando hablamos de el trastorno bipolar a veces existen muchos mitos. Muchísimo. Y entonces partimos del hecho de que estamos desinformados completamente sobre la enfermedad, o bueno, mejor dicho, sobre la condición crónica, como bien anota don Carlos, y es que esta condición tiene como, bueno, todo el tema clínico, pero también el tema del entendimiento. El conocimiento es lo que ayuda a que una persona se estabilice con su forma de ser, con su forma de actuar. Exactamente, que la persona se conozca y conozca cuando se empieza a generar en él este desequilibrio, cuando empiezan a retraerse o cuando empiezan a sentirse que tienen muchísima energía. Y una vez tuve un paciente que me juraba que él podía aprender a hablar ruso en 3 días y se había puesto esa meta, y era porque estaba en una fase maníaca muy activa. Okay. Tengo otro paciente que tuvo un accidente y así descubrió su condición, que tuvo un accidente aquí en el centro de San José y después del accidente se baja del carro y él estaba invitando a la persona con la que chocó a ver un partido de fútbol y que se abuenaran y que arreglaran todo así. Y la persona decía: ¿qué le pasa a este? Está drogado, está borracho. No, él estaba en fase maníaca. Y el problema es que uno muchas veces no se da cuenta. Empiezas a ver que son personas extrañas, que le pasa a este, está como loco. Y ahí viene el estigma social también sobre la bipolaridad. Con respecto a los mitos, se dice, o sea, la persona que cambia de ánimo porque hacen planes para salir y 5 minutos antes de salir, no, ya no quiero salir, eres bipolar. No, eso no es bipolaridad. Eso podría ser cualquier cosa menos bipolaridad. No sé, ¿qué otra? Bueno, el hecho de levantarse tal vez malhumorado. Claro. Y entonces se le dice que es bipolar también. Exacto. Es por levantarse enojado, por levantarse malhumorados. Todos hemos pasado malas noches y muchas veces no tenemos ganas de levantarnos. Evidentemente, claro. A mí es bipolar, porque ayer tenía energía y hoy no. No, la bipolaridad es una condición. Y otra diferencia que tiene, por ejemplo, con la depresión. La depresión se va dando en plazos de tiempo. Es un descenso permanente en el estado anímico, en el cual yo estoy entre 3 y 6 meses deprimiéndome y vamos perdiendo el sentido a la vida. Durante esos 6 meses hay momentos del día en el cual yo tengo un poco de energía, pero la mayor parte del tiempo me voy deprimiendo. En la bipolaridad, por el contrario, son estados. Yo puedo estar una semana sintiéndome mal, o puedo estar un mes sintiéndome mal, pero después me siento bien y vuelvo a la normalidad. La depresión no, la depresión es permanentemente en bajada. Y esa es una de las grandes diferencias que hay. Por acá tenemos un comentario de nuestra compañera Yoconda Solano y nos dice: ¿qué es una manía? ¿Qué es una hipermanía? Y una manía psicótica. Ok, perfecto. Mira, la hipomanía
se relaciona con un aumento, por ejemplo, en la autoestima. Es cuando yo de la normalidad empiezo a sentir que tengo un poco más de energía a lo normal. O sea, una hipomanía puede ser considerado algo positivo. ¿Hiper o hipo? Hipomanía. Hipo. Sí, no se llama hipermanía, es hipomanía. Empiezo a sentir una exageración en mis capacidades. Empiezo a sentir que soy capaz de lograr cosas, me empiezo a socializar mejor con las personas, siento que puedo conversar con la gente, pero dentro de rangos normales. O sea, uno puede ver una persona con hipomanía como alguien que le gusta mucho socializar, que le gusta ser un poco el centro de atención. Ajá. Eso es una hipomanía, que de la normalidad paso a eso. Ya la manía, aumentemos eso por 10. Ya voy y me gasto toda la tarjeta de crédito comprándome televisor, lavadora, esto, porque ya las que tengo en casa no me gustan. ¿Te das cuenta? O sea, ya voy y me gasté 10 millones de colones jugando en las maquinitas. Que me pasó también con un paciente, que desesperado porque en las maquinitas 10 millones de colones. ¿Y cómo diablos hago para cubrirlos después? Van, se compran un carro de agencia. Eso es una manía. Lo que les decía, este paciente que decía que iba a aprender a hablar ruso en 3 días. Eso es la manía. Se da ver la diferencia entre la hipomanía y la manía es el grado. Y ya la manía psicótica es cuando se pierde el juicio y el sentido de realidad. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando ya puedo tener alucinaciones auditivas, empiezan los delirios paranoides, empiezo a sentir que todo el mundo me observa, empiezo a pensar, por ejemplo, que hay cámaras que me están vigilando, y empiezo a creer que van a venir los extraterrestres o que el gobierno está encima mío, empiezo a controlarme, camino ya hay un paciente que camina y se envuelve con bolsas, por ejemplo, para camuflarse. ¿A qué me refiero con eso? Es una persona que está teniendo un brote psicótico que no necesariamente es esquizofrenia. Uh-huh. Esa es la gran diferencia entre hipomanía, manía y manía psicótica. Bueno, es un tema complejo también, porque es entender lo que está pasando por la mente de la persona también. Sí, y eso es lo más difícil. Exactamente, y me imagino que desde la psicología clínica eso es lo que ustedes buscan. Exactamente, lo que nosotros hacemos es tratar de que la persona aprenda a reconocer esta variación en el estado anímico para que pueda aprender a controlarlo. Si yo logro empezar a reconocer cuando me empiezo a poner hipomaníaco, ok, la hipomanía no es mala, pero basta un episodio de hipomanía en la vida para poder diagnosticar la bipolaridad. ¿Por qué? Porque eso es cuando yo ya estoy como sobre revolucionado. Pero uno puede decir, pero si todo el mundo de repente hay veces que se siente muy bien, sí, pero no es el momento, esto es una condición que se empieza a dar y que empieza a alterar la vida y empieza a alterar las relaciones humanas. Excelente, estamos hablando con don Carlos Grudner, que es el director ejecutivo de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya casi volvemos. Les recuerdo que estamos en transmisión vía Facebook Live por la radio 870 UCR. Ahí pueden realizar comentarios, dudas o sugerencias sobre esta temática. Un saludo cordial a Ale Rodríguez Robles, que está en sintonía de este programa. Ya casi volvemos. Comparta su opinión. Llámenos al 2283-5279. 2283-5279. ¡Mi mamá! ¡Ábrame la puerta, mi mamá! ¡Rápido! ¡Ábrame la puerta, mi mamá! El Cadejos, La Llorona, Los Duendes. Sintoniza la Nigüenta que Cuenta el próximo martes 29 de octubre a partir de las 5 de la tarde, con retransmisión el sábado 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Con su programa Leyendas Ticas en el Día de la Mascarada Costarricense. Por la 870 UCR. Acérquese al derecho todos los jueves al escuchar el programa Consulta Legal, a las 10 de la mañana aquí en la 870 UCR.
Busque la aplicación para celular de las radios de la Universidad de Costa Rica en su tienda móvil como Radios UCR y continúe en sintonía de Saber Vivir. Esto es Saber Vivir. Continuamos con su programa Saber Vivir y es que hoy estoy en compañía de Carlos Grundner. Él es el director ejecutivo de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar. Cuéntenos cómo ayudan y dan apoyo a los pacientes en una condición crónica de bipolaridad. A ver, bueno, lo primero que hacemos para poder acceder a la fundación es venir con el diagnóstico de bipolaridad. O sea, la persona ya necesita tener un control. Por lo menos la parte de medicamentos, ya sea por la caja o ya sea por salud privada. Lo que ofrecemos nosotros es una terapia grupal que se hace todos los días lunes de 6 a 8 de la noche en el hogar Carlos María Ulloa, ahí en Guadalupe, al lado del Centro Comercial Guadalupe, donde se comparte con otros pacientes, con otros compañeros que padecen esta misma condición. Hacemos terapia individual y hacemos apoyo a la familia, también hacemos terapia familiar. Cada cierto tiempo hacemos eventos masivos que invitamos a toda la comunidad, hacemos la publicidad por las redes sociales, a los cuales se le invita a un conversatorio sobre bipolaridad. Hemos hecho 2 este último año. Hemos tenido una asistencia de más de 100 personas y nos han seguido por las redes sociales más de 400 personas también, o sea, y la misma página de Facebook tenemos más de 4.000 seguidores, nosotros que están constantemente averiguando, tratando de entender de qué se trata esta condición. Ahora fuera de micrófonos nos estaba comentando algo sumamente relevante para las condiciones, las distintas condiciones y un estudio que se hizo en Chile. Si nos podría compartir esa información. Bueno, yo les comentaba que yo empecé a conocer de bipolaridad alrededor de hace 10 años atrás en un congreso en mi país, en Chile, que en el cual se decía, se explicaba que más del 40% de los diagnósticos de depresión estaban mal diagnosticados, que ese 40% de diagnóstico de depresión podría ser perfectamente una bipolaridad. El tema era que empezaban el tratamiento por depresión, las personas salían de depresión, descontinuaban el tratamiento porque se sentían bien y podían pasar a la fase maníaca. Y en esa fase maníaca ya consultaban, pero ya consultaban probablemente con otros especialistas o simplemente no estaban consultando hasta nuevamente caer en depresión y empezaban nuevamente el tratamiento por depresión. Por lo tanto, se piensa que el 40% del diagnóstico de depresión está mal hecho. Y eso es una alerta para todos los profesionales de la salud mental. Porque, como les digo, la bipolaridad no es algo fácil de entender, no es algo fácil de diagnosticar y mucho menos de tratar, porque uno de los grandes problemas con el tratamiento, además de la bipolaridad, es la deserción. Primero, entender de qué se trata su condición. Segundo, si me estoy sintiendo bien, ¿por qué tengo que seguir tomando el medicamento? Y ahí está la condición crónica. Un diabético, por muy bien que se sienta, si no se inyecta la insulina, estamos en riesgo. ¿Cierto? Un hipertenso, si no se toma el hipertensivo, estamos en riesgo y en riesgo grave. Lo mismo pasa con la bipolaridad. Lo ideal es que con la medicación la persona se mantenga estable y se mantenga bien. Pero lo complejo es, claro, me siento tan bien que yo ya no necesito esto, dejo la medicación y en un par de meses nuevamente estoy generando una crisis. Y eso es lo más difícil, de convencer al público de la necesidad de hacer un tratamiento permanente. No se trata de hacer una psicoterapia semanal. Esto no se trata de hacernos millonarios con las consultas psicológicas. Esto se trata de tener un control. La persona con bipolaridad, en la primera fase, para poder entender el diagnóstico, sí probablemente necesita una intervención semanal. Pero una vez que la persona reconoce y aprende a conocer sus síntomas, ya ese control puede hacerse una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año quizá,
o cuando la persona sienta que necesita este como apretón de tuerca para poder seguir funcionando estable. Y de hecho, una persona con un tratamiento adecuado, la dosis de la medicación va disminuyendo hasta estar en los mínimos para poder funcionar adecuadamente. Por eso es tan importante seguir siempre un tratamiento. Me surgen muchas dudas. Por ejemplo, la estimulación magnética que se ha utilizado, digamos, dice que es eficaz como el tratamiento del trastorno bipolar, la estimulación magnética transcraneal y también el tratamiento quirúrgico. Son preguntas. Mira, la verdad, yo no conozco simulación magnética, me suena a estas piedras que te ponen. Yo creo que todas las medidas alternativas, todas estas cosas esotéricas, bonitas, son bonitos, te pueden ayudar. Pero si estamos hablando de ciencia, estamos hablando de desequilibrios electroquímicos, lo mejor es creer en la medicina, creer en los tratamientos. O sea, sí, puede ayudar a relajarte. La meditación es fantástica. Claro. La meditación, el yoga, las flores de Bach. O sea, muchos pacientes míos cuando están con alteraciones o están muy ansiosos, yo les digo, tómense el Rescue. Las flores de Bach los ayuda muchísimo a controlar su ansiedad. Pero no existen soluciones mágicas, y eso es algo que hay que tener muy claro. La solución mágica en este tipo de condición no existe. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de algo que se genera solamente por cómo yo me manejo con el ambiente, sino estamos hablando de un trastorno químico a nivel cerebral, que es el que produce esta alteración. ¿Ya? O sea, ok, si les sirve, bien, pero no existe la solución mágica. Se sabe, se ha visto, hay investigaciones que hay ciertos procedimientos quirúrgicos que podrían ayudar, pero es como, por ejemplo, o sea, todo el mundo ha escuchado hablar del electroshock, y hemos visto en las películas antiguas cuando se aplica el electroshock, y uno dice, no, ya no se aplica. No, si todavía se sigue aplicando electroshock en las clínicas psiquiátricas, pero no es como uno lo ve, y se aplica en condiciones muy exclusivas, que es cuando una persona, por ejemplo, está con una depresión psicótica de la cual no puede salir con la medicación. Ahí se aplica el electroshock y la persona se le borra parte de su memoria, por así decirlo, pero la persona puede empezar a volver a la normalidad. Pero no es, esa es la solución extrema. Por eso yo no sé si esta intervención quirúrgica servirá para... Yo prefiero creer más en el desarrollo de las habilidades personales mediante un trabajo personal, que es difícil y doloroso, porque la terapia es difícil y es dolorosa, pero te enseña a enfrentar la vida de una manera mucho más asertiva. Contactos para esas personas que nos están escuchando y quieren saber más. Bueno, mira, en Facebook nos pueden encontrar como FUCOTBI, Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar. Correo electrónico fucotbi.ong@gmail.com, o a mi teléfono celular, el 6093-1211. Excelente, estamos hablando con el director ejecutivo de la Fundación Costarricense de Trastorno Bipolar. ¿Qué consejos le podría dar a una persona que está como pasando toda esta fase de conocimiento, de no saber a dónde acudir, en dado caso si presenta, digamos, este tema de hipomanía? Sí, a ver, mira, consejos principales. O sea, la gente tiene derecho a la salud mental. O sea, frente a una crisis pueden acudir a la caja, pueden acudir al hospital psiquiátrico. Frente a una crisis pueden buscar ayuda, bueno, con nosotros. Es muy importante que la familia se involucre, porque, como les decía, el problema con la bipolaridad son las relaciones humanas, y las más afectados son las familias. Si las familias logran entender de qué se trata esta condición y apoyan a la persona en su tratamiento, les puedo asegurar que ese conflicto se va a resolver. Controlar los ciclos de sueño. Una persona con bipolaridad es muy importante que tenga un ciclo de sueño normal. ¿Qué pasa? Cuando una persona está empezando una hipomanía o una manía, el sueño disminuye. La gente, por lo general, las personas dormimos entre 6 y 8 horas.
¿Por qué? Porque por el estrés de la vida. No podemos dormir más que eso. Nos encantaría dormir entre 8 y 10. El bipolar es muy importante que duerme entre 8 y 10. ¿Por qué? Porque en la manía yo me siento con tanta energía que no tengo sueño. Y mientras menos sueño tenga, mientras más días pasen en el cual yo no tengo mi ciclo de sueño regulado de estas 8 horas, más me empiezo a descompensar. O sea, a nosotros mismos nos pasa que cuando trasnochamos mucho por factores laborales o por lo que sea, se altera nuestro ánimo. Imagínense con la gente que tiene bipolaridad. Lo mismo pasa con la depresión. La gente con la depresión tiende a dormir mucho más allá de 10 horas. Eso es algo que tampoco podemos permitir. ¿Por qué? Porque mientras más duermo, más me deprimo. Y hay gente que se la pasa durmiendo todo el día. Y cuando una persona se la pasa durmiendo todo el día mirando el techo, ¿qué creen que pasa en su cabeza? Si una persona que no tiene bipolaridad se deprime más y empieza con ideaciones, una persona con bipolaridad, es cuando su depresión se empieza a desarrollar cada vez más potente. ¿Ya? Bueno, es un tema bastante complejo, demasiadas aristas tiene. Yo creo que tanto usted como yo nos surgen así como ideas y situaciones tal vez de personas, familiares, conocidos que están pasando por situaciones que no comprendemos, y lo importante es siempre buscar un profesional en salud. Exactamente, es muy importante buscar siempre un profesional en salud. Sí, que evidentemente nos oriente, que nos diga, pero también esta condición crónica de la bipolaridad, como dice don Carlos, es importante verlo como algo integral, interdisciplinario, entender que hay médicos, hay psicólogos, hay profesionales de la salud, hay trabajadores sociales que ayudan muchísimo en entender esto, hay terapeutas ocupacionales que trabajan también con la bipolaridad. Y otra cosa, hay que entender que la bipolaridad para mucha gente es algo que es positivo cuando se maneja bien. Tenemos muchos grandes personajes del cine, la televisión, de la empresa, que son bipolares, y cuando han utilizado su bipolaridad para desarrollar y para crecer. Pensemos que son gente que se relacionan con el mundo de una manera distinta, y si aprovechan esa manera distinta para relacionarse, pueden llegar muy lejos en la vida. Y es así. Entonces sí se puede sobrellevar. Se puede tener una vida 100% normal. Eso es lo que yo quiero dejar en claro acá. Que dejemos de pensar que la bipolaridad es algo completamente negativo, que es una enfermedad terrible. No. La bipolaridad es una condición que bien manejada, que bien trabajada, uno puede tener una vida completamente normal y completamente estable y feliz. Todos buscamos la felicidad. Es difícil encontrarla, pero el sentido del ser humano es buscar esa felicidad. Con la bipolaridad también se puede lograr, sin necesidad de pasar por estos picos altos o bajos en el estado anímico. Recordarles que estamos en transmisión vía Facebook Live por la radio 870 UCR. Agradecer también la sintonía de José Zarati, también de Mariela Víquez, que está ahí, y también de nuestro compañero Adrián Vega. Y justamente cuando hablamos de bipolaridad tenemos que entender todo esto, y tenemos que entender que ante todo somos personas. Exactamente, ante todo somos personas, y tenemos derecho a la salud. Sí, claramente. Y con esto ya tenemos que ir finalizando el programa del día de hoy. Se pasó rapidísimo esta media hora de entrevista, pero ¿qué mensaje final le gustaría darle a esas personas que nos están escuchando? A ver, primero que nada, que la bipolaridad no es algo tan terrible como la gente que la padece cree. Cuando la gente aprende a entenderla, cuando la gente aprende a conocer su condición especial, les puedo asegurar que pueden tener una vida muy, muy normal, una vida en la cual se puede disfrutar el estar vivo. Es súper importante que como familias se reúnan, que conversen de esto. Otra cosa que me preguntan mucho es ¿qué pasa con mi jefatura? Si no es necesario, no tienen por qué decirlo, porque uno no anda contándole a la gente, uno no anda enfrentando la vida con un cartel en la frente que dice yo soy, no sé, pues yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo soy depresivo, yo soy bipolar. No. Hay que tratar de llevar una vida
completamente normal o lo más normal que se pueda. Y ese es el consejo que yo doy. O sea, la bipolaridad hay que sacar el estigma social que tiene. Porque si una persona con bipolaridad puede salir adelante y lograr cosas, entonces ¿por qué las criticamos? ¿Por qué decimos que cualquier cambio anímico es bipolaridad? ¿Por qué cambiar de color político? ¿Por qué cambiar de equipo de fútbol? Porque por el que gana es bipolaridad. O sea, la bipolaridad no es algo para tomar, para hacer bromas. Ajá. La bipolaridad es una condición que es bastante seria, pero bien trabajada, y se puede lograr. Don Carlos, recordarle a las personas dónde pueden contactarlo. Bueno, mira, en Facebook nuestra página nos buscan por Fucodvi. No tenemos página web, pero sí el Facebook es bastante activo. Estamos publicando permanentemente notas y bueno, y ahí hay videos de presentaciones nuestras. Por correo electrónico a fucodvi.ong@gmail.com o a mi teléfono celular que es el 6093-1211. Para las personas que no pudieron anotar, recordarles que esta transmisión queda en el perfil de la radio 870 UCR. Ahí solo tienen que ingresar a este Facebook y pueden escuchar toda la entrevista completa, si la agarraron como a la mitad, y también conocer un poquito más sobre cómo se trabaja este tema de la bipolaridad, y también con profesionales que están capacitados para dar asesoría en este tema. Muchísimas gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Y también a esas personas que nos estuvieron escuchando. Recordarles que este es su programa Saber Vivir. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Colaboró hoy en los controles Sebastián Avendaño y en el micrófono Cristian Silva Jiménez. Al finalizar este espacio les dejo con la música de Los Ixos y la canción Vámonos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Saber Vivir.